el estudio sobre el Espíritu Santo. En esta segunda sección del estudio sobre los milagros, estaremos estudiando la duración de los poderes milagrosos en la obra de la Iglesia. Dios mismo profetizó en aquel tiempo que al venir esta perfecta y completa revelación de Dios, ya no habría necesidad de la revelación parcial, ni de los dones milagrosos que la hicieron posible en aquel tiempo. La misma carta del Nuevo Testamento que nos enseña acerca del puesto y uso de los dones espirituales, también nos habla acerca de la cesación de estos dones milagrosos en la Iglesia del Señor. El mismo libro, 1 Corintios, nos declara que estos poderes serían solamente por un tiempo determinado, limitado. Después de este tiempo, ya no existirían en la Iglesia de Cristo. Así que ahora queremos volver nuestra atención a este tema de la duración de los poderes milagrosos. Muchos creen que los poderes milagrosos tenían que ser algo permanente en la Iglesia. En 1 Corintios 13 vamos a ver que Dios profetizó que no iba a ser así. En 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14, el apóstol Pablo nos enseña mucho acerca de los dones, o sea, los poderes milagrosos, que durante el tiempo de Pablo, y podemos decir durante el primer siglo, se daban estos poderes a miembros de las iglesias de Cristo. En el capítulo 12, Pablo nos enseña sobre la unidad del cuerpo de Cristo, o sea, la unidad de la iglesia, en contraste con la variedad de los dones recibidos por diferentes miembros de la iglesia. En el capítulo 13, nos enseña acerca de la superioridad del amor sobre los dones milagrosos. Él dice que sin amor, los dones no tienen ningún valor. Su argumento fundamental, después de describir el amor en 1 Corintios 13, versículos 4 al 7, su argumento fundamental es que el amor es permanente en la iglesia y en la vida cristiana. En contraste, los dones milagrosos, como por ejemplo el hablar en lenguas, no son permanentes en la iglesia del Señor ni en la vida cristiana. En el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo nos enseña acerca del valor y el uso del hablar en lenguas y el profetizar. Cuando estudiamos la lección acerca de las lenguas, estaremos estudiando el capítulo 14 en bastante detalle. Pero por el momento lo que queremos enfocar es el capítulo 13 de 1 Corintios y su enseñanza sobre un camino aún más excelente, o sea, la superioridad del amor sobre los dones milagrosos del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 13, la Biblia dice: El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Ahora debemos notar aquí que lo que Pablo dice en el versículo 8 es el argumento fundamental en todo este pasaje, y es de primordial importancia para entender la duración de los poderes milagrosos. Él dice que el amor nunca deja de ser, pero en contraste, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, la ciencia acabará. Y luego sigue el texto: porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara
a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo primero que debemos hacer es analizar cuidadosamente el argumento que Pablo presenta en estos versículos. Ya notamos que el argumento básico es que el amor es superior a los dones milagrosos. ¿Por qué? Porque el amor es permanente, permanece en la iglesia, mientras los dones milagrosos son pasajeros. Repitiendo el versículo 8, el amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Así que este es el argumento fundamental que presenta. Y luego presenta ciertas pruebas o argumentos de apoyo para esta tesis que él está presentando. La primera prueba, o sea, el primer argumento de apoyo para esta tesis que el apóstol Pablo presenta, es que las revelaciones milagrosas que se recibieron a través de los profetas, de los que hablaban en lenguas y sus intérpretes, por ejemplo, estas revelaciones milagrosas eran parciales. No eran revelaciones completas de toda la verdad, sino que poco a poco, por partes, se iba revelando la verdad de Dios. ¿Por cuánto? Al venir el conocimiento perfecto, o sea, el conocimiento completo, porque esto significa la palabra, por medio de la revelación completa y perfecta de la voluntad de Dios, las revelaciones milagrosas, que eran parciales, iban a pasar. Por supuesto, la razón es que no habría necesidad de estas revelaciones parciales, porque ya tendrían la revelación completa. En los versículos 9 y 10 de 1 Corintios 13 lo encontramos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora fíjese bien en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Conocemos, tenemos conocimiento, pero este conocimiento que hemos recibido hasta el momento, dice Pablo, es en parte, es parcial, no es conocimiento completo. También dice el apóstol que profetizamos. Tenían profecías, recibían revelaciones y profetizaban, pero no profetizaban completa, o sea, perfectamente, sino que profetizaban en parte. No tenían una revelación de toda la verdad, sino muchas diferentes revelaciones o profecías con parte de la verdad en cada una de estas revelaciones. En una profecía recibieron parte de la verdad. En otra profecía, otra parte. En otra profecía, todavía más. Pero cuando venga lo perfecto, lo completo, lo que no es en parte, lo que no es parcial sino completo, entonces lo que es en parte, o sea, el don milagroso de hablar en lenguas, de profetizar, de interpretar, todo esto iba a pasar. Esto lo dice claramente. Lo que es en parte se acabará. Este es el primer argumento que él nos presenta. El segundo argumento de apoyo es que los dones milagrosos eran asuntos de la niñez de la iglesia, de sus primeros días únicamente. Por tanto, al ser madura, ya no se haría uso de estos dones para la niñez solamente. ¿Por qué? Sencillamente porque el hombre maduro no tiene necesidad de las palabras ni de los juegos de su niñez. En 1 Corintios 13, versículo 11, la Biblia dice, cuando yo era niño, hablando ya como ejemplo personal Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba
como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto sucede con todos nosotros. Sabemos que el niño pequeño tiene su modo de hablar, de pensar, de discernir, o sea, de juzgar las cosas. Pero cuando uno es hombre, ya no piensa como niño, ya no habla como niño, ya no juzga como niño, tiene otro conocimiento más perfecto, más completo, y por tanto actúa de diferente manera. Y esto es lo mismo en la iglesia, dice Pablo. Ahora nosotros estamos en la niñez de la iglesia, en sus principios, y estamos en el proceso de recibir poco a poco la palabra de Dios. Y podríamos decir también de confirmar este nuevo mensaje por medio de los milagros que se hacían. Pero cuando viene la madurez, cuando ya todo está completo, entonces ya dejarían estas cosas de la niñez de la iglesia. Los dones milagrosos nunca en el propósito de Dios eran para seguir adelante siempre en la iglesia del Señor. No eran parte permanente, sino algo especialmente para la niñez de la iglesia. El hombre maduro no los necesita. La iglesia madura, completa con toda la verdad, no los necesita. En el versículo 12 encontramos el tercer argumento de apoyo para su tesis. Recuerden, el tesis es que el amor es superior a los dones milagrosos en la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor es permanente, los dones milagrosos son pasajeros. Y está apoyando este tesis con diferentes argumentos. Ya hemos visto dos. El tercero es que los dones milagrosos realmente eran como ver por espejo. Es decir, no claramente, oscuramente, pero lo perfecto que venía sería como ver cara a cara. O sea que lo perfecto es superior. Esta condición es superior, es diferente a la condición de los dones milagrosos. El que puede ver a un individuo cara a cara, claramente, no tiene necesidad de estarlo viendo por espejo, oscuramente. Al contrario, para él, esto sería un atraso. Estar viendo a un individuo cara a cara y luego decir, necesito verlo mejor, quiero que me den un espejo y lo voy a mirar por espejo. Esto sería necedad. No hay necesidad de estarlo viendo por espejo oscuramente cuando lo puede ver claramente cara a cara. Esta ilustración, que muchas veces se malentiende, tiene su explicación en el mismo versículo que la presenta. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ver por espejo
Dios mismo de la Iglesia, milagrosos en la oblación de los poderes estudiando la duras milagros, estaremos el estudio sobre en esta segunda sección santo. Entre el Espíritu, el estudio sobre de estos acerca de las cesas también nos habla dones espirituales y uso de los acerca del puesto, lo que nos enseña a una carta del Nuevo Testamento el tiempo. La misma era posible en dones milagrosos que la esencial, ni de los de la revelación para ya no habría necesidad de la revelación de Dios perfecta y completa al venir esta en aquel tiempo que profetizó a este tema. Queremos volver nuestra atención. Así que ahora que en la Iglesia de Cristo no existirían este tiempo, ya después de limitado tiempo determinado solamente por estos poderes serían, nos declara que el libro 1 Corintios, Señor, el mismo en la Iglesia del Señor, dones milagrosos, de Pablo y durante el tiempo que a los poderes milagrosos cerca de los dones o Pablo nos enseña mucho hace el apóstol Pablo 12, 13 y 14 1 Corintios capítulo iba a ser así. Profetizó que no vamos a ver que Dios en 1 Corintios 13 en la iglesia es que ser algo permanente. Poderes milagrosos tenían sobre la unidad. Pablo nos enseña en el capítulo 12 de Cristo. Miembros de las iglesias poderes se daban estos del primer siglo, podemos decir durante que los grosos. Muchos creen de los poderes milagrosos, de la duración amor. Los de que sin amor. Él dice los dones milagrosos amor, superioridad de la acerca de la superioridad. Nos enseña en el capítulo 13, iglesia. Miembros de la iglesia recibidos por diferentes de los dones, la variedad en contraste con de la iglesia, o sea, la unidad del cuerpo de Cristo. En la iglesia son permanentes, no como por ejemplo el hablar en lenguas. Dones milagrosos, contraste, los en la vida cristiana, en la iglesia, y es permanente en que el amor fundamental es su argumento, con los 4 al 7, 1 Corintios 13, versículo de describir el amor en mental, después su argumento fundamental en ningún valor. Dones no tienen, pero por el momento bastante detalle. Capítulo 14, varemos estudiando el capítulo acerca de las lenguas, cuando estudiamos la lección profetizar, hablar en lenguas y el uso del valor y el uso nos enseña acerca de Corintios, Pablo de primera en el capítulo 14, ni en la vida cristiana, iglesia del Señor, o 13, versículos, capítulo, en 1 Corintios, Espíritu Santo, los dones milagrosos del amor sobre la superioridad, o sea, más excelente, un camino a una enseñanza sobre ellos y su enseñanza de 1 Corintios, el capítulo 3, es en todo lo que queremos enfocar. Amor nunca deja. Él dice que el amor milagrosos es duración de los poderes para entender la primordial importancia y es en todo este pasaje fundamental es el argumento versículo 8. Pablo dice en el que lo que ahora debemos notar aquí acabará
y la ciencia cesarán, las lenguas se acabarán, y las profecías se dejan de ser. Pero el amor nunca cuando yo era niño se acabará, que es en parte se. Entonces tenga lo perfecto, mas cuando y en parte profetizamos, te conocemos. Porque en parte sigue el texto. Y la ciencia cesarán, las lenguas se acabarán, las profecías, la de ser, pero en contra, dice la Biblia, artículos 8 al 3, parte, pero en ahora conozco a cara, ahora veremos cara, mas entonces oscuramente vemos por espejo. Ahora lo que era de niño, dejé, mas cuando ya fui hombre, como niño, juzgaba, pensaba como niño, hablaba como niño. Porque el amor milagrosos. ¿Por qué? A los dones milagrosos es superior. Es que el amor, argumento básico. Ya notamos que versículos. Pablo presenta en estos el argumento que cuidadosamente debemos hacer es analizar. Lo primero que debe es el amor. De ellos es. Pero el mayor amor, estos tres, esperanza y el amanecen, la fe, y ahora, pero como fui conocido, entonces conoceré